Buenos días. En esta mañana mi compañera Valentina y yo les estaremos hablando sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. Entre ellas encontramos la corteza cerebral. Es la capa externa de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Con un grosor de entre 2 a 4 milímetros, se pliega en giros y surcos y se organiza en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Su función incluye la percepción sensible, la actividad motora y funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones y el aprendizaje. Histológicamente está compuesta por cuerpos neuronales y células gliales, organizadas en columnas funcionales. La corteza se clasifica en áreas primarias, secundarias y de asociación y se divide en alocorteza, mesocorteza y neocorteza, según su evolución. Las áreas de Brodmann identifican 52 regiones con diferentes funciones. Cada lóbulo tiene giros específicos que cumplen funciones como el lenguaje, em, la percepción sensorial y la integración de información. En particular, la región que incluye las áreas de Brodmann 24, 25 y 32 están asociadas con la depresión. El giro singular, ubicado sobre el cuerpo calloso, modula emociones y procesos viscerales, y el giro parahipocampal, que contiene el hipocampo, conecta este con la corteza de asociación. La irrigación de la corteza cerebral proviene de las arterias cerebrales anteriores, media y posterior, cada una responsable de diferentes áreas del cerebro. La corteza se organiza en áreas funcionales para procesar estímulos y realizar funciones sensitivas, motoras y cognitivas. Los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal tienen roles específicos en el control de movimiento, integración sensorial, procesamiento visual y comprensión del lenguaje, respectivamente. Bueno, y para continuar un poco con la corteza cerebral, como lo mencionaba mi compañera, la corteza cerebral está altamente interconectada. En este caso, tanto dentro de un mismo hemisferio por conexiones intrahemisféricas como entre los dos hemisferios por conexiones interhemisféricas. En este caso, pues yo voy a ampliar un poco la información. Por ejemplo, la principal estructura que conecta los dos hemisferios, pues es el cuerpo calloso, permitiendo pues la comunicación entre ellos. Las fibras de asociación también conectan diferentes regiones dentro del mismo hemisferio, como por ejemplo la conexión entre las áreas de Broca y de Wernicke. Tenemos también las fibras comisurales que conectan las áreas correspondientes de los dos hemisferios, como por ejemplo con el cuerpo calloso. Y tenemos también fibras de proyección que conectan la corteza cerebral con otras partes del cerebro y de la médula espinal. En este caso también es importante mencionar pues que la corteza cerebral es altamente plástica, lo que significa que puede reorganizarse y formar nuevas conexiones en respuesta a la experiencia y el aprendizaje o también después de una lesión pues cerebral. Mm, Algunos de los de pronto trastornos o lesiones asociadas a la corteza cerebral pueden ser, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares que pueden causar daños en las áreas específicas de la corteza, resaltando pues la pérdida de funciones motoras y sensoriales. También podemos encontrar la epilepsia que puede originarse en la corteza cerebral con convulsiones vocales que afectan ciertas áreas específicas, la enfermedad de Alzheimer que afecta principalmente la corteza y especialmente en áreas relacionadas con memoria y lenguaje. También tenemos trastornos del neurodesarrollo, que como son las condiciones como el autismo y la dislexia, pueden estar relacionadas también con alteraciones en la corteza cerebral. Otra estructura es el tálamo. El tálamo es una estructura central del diencéfalo que actúa como un centro de relevo para impulsos motores y sensibles entre el encéfalo y la periferia. Está formado por dos mitades simétricas con forma ovoidea, divididas en tres porciones principales: anterior, media y lateral, por una lámina de sustancia blanca llamada lámina medular interna. Contiene 16 núcleos que se encargan de diversas funciones, incluyendo la integración de información sensible y la regulación de actividades motoras. Se relaciona con otras estructuras como el hipocampo y los ganglios basales,
y recibe irrigación principalmente de la arteria cerebral posterior. El tálamo es la masa más grande del sistema nervioso, actuando como un superintegrador de información sensorial motora y vegetativa. Se localiza en el centro del encéfalo, por encima del mesencéfalo, y está compuesto principalmente por materia gris. Tiene conexiones con diversas estructuras del sistema nervioso central. Y está formado por múltiples núcleos que transmiten información a diferentes áreas, clasificándose en núcleos de relevancia y de asociación. Entre sus funciones se destacan el control postural, el refinamiento de patrones de movimiento, el aprendizaje motor y la integración de información propioceptiva. Bueno, y dando continuidad pues con lo que mencionaba mi compañera, yo también voy a hablar un poco acerca del tálamo y ampliaré la información respecto al papel esencial que juega en la regulación del estado de conciencia y de la atención. Es importante resaltar que el tálamo, a través de sus conexiones con la formación reticular y la corteza cerebral, regula los niveles de alerta y del estado de vigilia en el sistema activador reticular ascendente SARA. También el tálamo está involucrado en la modulación del sueño y en la transición entre los estados de sueño y vigilia. Es importante también resaltar su función cognitiva y emocional, ya que además de los roles sensoriales y motores, el tálamo también participa en funciones cognitivas y pues emocionales. Dentro de la memoria del aprendizaje, a través de sus conexiones, el hipocampo y la corteza prefrontal, el tálamo participa en la consolidación de la memoria y en la regulación de pues, las funciones ejecutivas. Con las emociones, pues algunos núcleos del tálamo están conectados con la amígdala y el sistema límbico. Entonces, lo que sugiere que un papel en la modulación de las respuestas emocionales y del procesamiento emocional, pues es regulado por este. También es importante resaltar que el tálamo cuenta con ciertos núcleos eh, y cada uno cumple unas funciones específicas. Por ejemplo, tenemos el núcleo relevo sensitivo, que pues está encargado de la vía visual, auditiva y de las sensaciones somáticas como son tacto, olor y temperatura. Tenemos también el núcleo de relevo motor, que pues involucra la modulación de la actividad motora y participa pues en la coordinación y movimiento. Los núcleos asociativos, que están relacionados con la memoria, la planificación, la toma de decisiones y la atención visual o la integración sensorial. Y los núcleos inespecíficos, que modulan la actividad de otros núcleos talámicos y pues participan en la regulación del estado de alerta, también en la regulación de conciencia y la pues integración multisensorial. Para finalizar, también les voy a mencionar un poco de algunos eh, patologías asociadas con el tálamo, como lo podrían ser los trastornos del sueño, dando su papel en la regulación del ciclo de sueño y vigilia. Puede presentarse daños en el tálamo y pueden llevar al insomnio, somnolencia excesiva y trastornos pues, del sueño. La afasia, que pues son lesiones en los núcleos talámicos relacionados con el lenguaje, que pueden pues causar una afasia, una alteración en la capacidad de producir o comprender el lenguaje. Y esto sería pues para finalizar esta. Otra de esas estructuras son las estructuras subcorticales, que son un conjunto de formaciones neurales ubicadas en la profundidad del encéfalo. Estos incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, las estructuras límbicas y los ganglios basales. El diencéfalo es la parte más posterior del telencéfalo en el interior del tejido del telencéfalo. Incluyen el tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. El diencéfalo actúa como centro primario de transmisión y procesamiento de la información sensitiva y del control automotor. La glándula pituitaria o hipófisis, ubicada en la base del cerebro, es la glándula del control maestro. Produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de las otras glándulas del cuerpo. Los ganglios basales, ubicados en la profundidad de la sustancia blanca del telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo, colaboran con el ajuste fino de los movimientos
de los movimientos voluntarios y forman parte del sistema motor extrapiramidal. Por otra parte, el hipotálamo mantiene las funciones endocrinas y autónomas del cuerpo, controlando mecanismos relacionados con la supervivencia como la ingesta de alimentos, sueño, metabolismo y temperatura corporal, generando un estado de equilibrio fisiológico conocido como homeostasis. Bueno, para dar continuidad con lo que mencionaba mi compañera, yo también voy a hacer un poco de referencia en algunas de pronto las dificultades o patologías que pueden estar asociadas con el hipotálamo. En este caso, pues las dificultades o problemas metabólicos, también podemos presentar trastornos del sueño y disfunciones reproductivas. Es importante pues también mencionar que en este caso, pues los cuerpos mamilares también forman una parte importante, ya que están involucrados en la memoria episódica y en la recuperación de recuerdos. Estos se conectan con el hipocampo y con el tálamo. También tienen algunas lesiones asociadas que pues pueden contribuir a la amnesia, a los déficits de la memoria episódica. También em, mencionaremos el núcleo rojo, ya que está involucrado en la regulación de movimientos coordinados y el tono muscular, y este pues está conectado con la corteza motora y la médula espinal. En este pues también se pueden ver afectadas la coordinación motora y contribuir a trastornos del movimiento como los temblores cuando hay alguna patología asociada. En cuanto a la sustancia negra, pues esta produce dopamina y es crucial en la regulación del movimiento, por lo que está conectada con los ganglios basales y la corteza motora. Por eso es que cuando hay una degeneración en las neuronas dopaminérgicas, en la sustancia negra que está asociada con la enfermedad de Parkinson. Em, la formación reticular, que pues regula el estado de alerta y ciclo de sueño, como ya lo hemos mencionado cuando hablamos del tálamo, pues hay patologías asociadas como son el insomnio o las dificultades pues a nivel de ciclo de sueño y vigilia. Y con los núcleos de Septum están implicados en la regulación de las respuestas emocionales y el comportamiento social, ya que pues están conectados con el hipocampo y la amígdala, y las alteraciones pueden afectar el comportamiento social y emocional. Para finalizar, pues es importante que recordemos que pues las estructuras suborbicales interactúan de manera compleja para coordinar las funciones motoras, emocionales, cognitivas, haciendo pues posible el funcionamiento integrado del cerebro. Por esta razón, es que cuando hay alguna disfunción, pues puede haber una amplia variedad de trastornos, ya sean neurológicos o psiquiátricos. Entonces, pues no siendo más, les agradezco mucho por su atención y por prestar atención a toda la información brindada. Muchas gracias.